Muy buenas noches, mis queridos tribulantes. Un abrazo muy grande para todos. Y aquí haciendo un podcast más. Un podcast con un tema hoy espectacular, con algo que espero que te guste. Y una de las cosas que me gusta decir muchísimo es que cuando alguien te pregunte por este podcast o alguien te pregunte por un tema, que tú aprendas aquí. Que tú aprendas conmigo, que cuando vayas a comentar algo de lo que está aquí, la gente te pregunte, ¿y eso dónde lo sacaste? Tú le vas a decir, es que me lo dijo Robinson, que es el nombre que le he puesto a los podcasts en varios capítulos, pero ese es el nombre que al final le he querido colocar a esta serie de audios y de vídeos, que también si estás en mi canales de YouTube, en mi canal de YouTube o también a través de mis redes sociales, lo puedes mirar. Hoy vamos a hablar de lo que es el merecimiento. Algo que es tan importante y que a veces la gente le cuesta entender por qué algunas cosas que nos pasan no las merecemos, algunas cosas que son buenas no las merecemos todas. Pero es que cuando nos pasan cosas que no son tan buenas, también no las merecemos. Antes de empezar, quiero agradecer este regalo tan hermoso, tan bonito que me ha enviado Marien Negrín, una botella espectacular. Es algo, bueno, es que es una belleza de botella como regalo. Yo te invito, esto es un extraordinario regalo para estas fechas decembrinas y que puedes solicitar pidiéndole a Marien Negrín. Búscala en sus redes sociales, Marien Negrín, y le preguntas, le pides información por estas botellas que están súper bonitas, muy bien elaboradas, delicadas el detalle y cargadas, como ella bien dice, de muchísima energía, de muchísimo amor. Y nada, yo gracias Marien por este obsequio tan espectacular y que espero que esté en la mayoría de los hogares felices a los que yo también tengo la bendición de llegar a través de mi audiencia. Y por supuesto voy a dejar esto por aquí, mi super botella de prosperidad le voy a llamar. Y también tengo por acá el lema de mi programa de radio, la portada también de mi próximo libro, ese programa de radio que puedes escuchar a través de PCL Radio todos los lunes. Felices porque nos da la gana. Todos los lunes, búscate la fanpage de PCL Radio y sigue por ahí el programa, que es a las 7 de la noche hora de España, 6 de la tarde hora de Canarias. Felices porque nos da la gana. Ahí también dejo muchísimo contenido durante toda la semana, ayudando a los hogares a ¿qué? A vivir felices, a vivir en armonía, a vivir en abundancia, a vivir en tranquilidad, a vivir obteniendo resultados, a vivir en ese ambiente tan extraordinario que todos quisiéramos tener cuando formamos un hogar. Porque lo que no puede ser es que, como decía mi abuelita, ¿no? Es que toda escoba nueva barre bien. Entonces los hogares cuando comienzan, muchos, no te voy a decir todos, pero hay muchos hogares que cuando comienzan, todo comienza bonito. Pero ¿qué es lo que sucede después? ¿Por qué después las cosas se comienzan a dañar un poco? ¿Qué es lo que pasa dentro de los hogares que pareciera no sucede por eso? El roce, en vez de generar más cariño, a veces genera más conflictos. Y no solamente dentro de la pareja, a veces por no tener una buena comunicación también hay problemas con nuestros hijos o con personas que vivan con nosotros. Lo cierto es que hoy, de lo que quiero hablar realmente hoy es del merecimiento. ¿Y qué es el merecimiento? Pues el merecimiento, mira, yo te lo voy a poner con ejemplos que son sencillos. Yo nada más quiero que pienses en una madre que por un momento va y le dice a un hijo llorando, es que no me merezco que tú hagas esto. O de una hija o un hijo que va y le dice a su padre o a su madre llorando, es que mamá, no merezco que me digas esto. El merecimiento es, como les dije hace ratito, es esa respuesta que yo recibo de mi entorno de múltiples maneras, ¿vale? De diferentes formas. Pero todos tenemos a nuestro alrededor un montón de respuestas. Respuestas que vienen disfrazadas o mejor dicho vestidas de resultados financieros. Respuestas que vienen vestidas de salud o no, o falta de salud. Respuestas que vienen de buenas relaciones o malas relaciones. Respuestas que vienen vestidas de buena comunicación con mis hermanos o de mala comunicación con mis hermanos. Lo cierto es que siempre hay algo que es una palabra muy clave para todo esto. Y esa palabra es merecimiento. ¿Realmente mereces que te hablen así? ¿Realmente mereces que alguien te trate de una u otra manera? ¿Realmente mereces tener los resultados que tienes ahora? ¿Realmente mereces sentirte emocionalmente o físicamente como estás hoy? ¿Cuántas cosas nosotros decimos, no merezco vivir esto? Y la mayoría se escuda o se siente bien diciendo nada más, oye, es que yo no lo merezco porque yo soy buena persona. Yo acabo de terminar un ciclo de conferencias donde les decía a las personas, que a los asistentes les decía lo siguiente, no basta en esta vida con ser buena persona nada más,
En esta vida para obtener resultados hay que crearlos y esa creación viene de muchísima acción. Pero tú eres muy buena persona y no actúas para generar resultados, por merecimiento no lo tendrás. Y entonces tú dices, pero si yo soy buena persona, tú podrás ser el ser humano más cariñoso del mundo. Tú podrás ser la persona o el amigo más comprensible, la persona que siempre está ahí cuando alguien te necesita. Pero ve al supermercado e intenta pagar con abrazos. Como varias veces hemos escuchado, ¿qué te van a decir? No, puedes ser muy buena persona, pero aquí tienes que pagar. Entonces el merecimiento, lo que pasa es que lo hemos confundido. Hemos tenido una confusión completa con lo que es el merecimiento. Gente que está trabajando en un empleo y no le gusta el empleo, pero se queda ahí. O gente que gana una cantidad de dinero todos los meses que no le alcanza, pero se queda ahí. Y cree que eso es lo que le corresponde, o se queja y dice, yo no merezco no tener la vida que tengo porque yo trabajo todo el día. Sí, tú trabajas todo el día y sabes cuánto ganas. Entonces, si tú trabajas todo el día y sabes cuánto ganas, por merecimiento tienes el estilo de vida que tienes. Es que las cosas, familia, cuando tú le pones los nombres como son, cuando tú identificas el problema y tú dices, espera un momento, no es el trabajo, es mi decisión. Por merecimiento no tengo la vida que quiero porque el dinero que estoy cobrando por este trabajo no me alcanza. Entonces, todo en esta vida es producto de ese merecimiento, de esa respuesta que tengo de mi entorno, de esa respuesta que tengo del universo, de esa respuesta que tengo de mi familia, de lo que sea, pero en función de lo que yo doy. Y aquí algunos conceptos, algunas cosas que te voy a decir que te van a ayudar más todavía a entender lo que significa el merecimiento. Mira lo siguiente, el merecimiento no se reclama desde el dolor. Te voy a explicar por qué. Porque en el momento que usted reclama desde el dolor, en el fondo, muy en el fondo, siente que no lo merece. Es decir, usted siente que lo que le está sucediendo, usted no le ha dado el valor realmente que merece. Voy a poner un ejemplo. Imagínese una discusión con su pareja, o imagínate una discusión con alguien de tu casa, y llorando le dices, no me merezco esto, porque le estás diciendo a esa persona que necesitas que esa persona te dé a ti el valor que tú estás exigiendo. Y el valor que tú tienes, no tienes por qué exigírselo a nadie, te lo das tú. Entonces es más sencillo de lo que uno piensa. No es decirle a esa persona, no me merezco esto llorando. Es decírselo, si se lo vas a decir, no lo hagas desde el reclamo. Hágalo y te lo prometo que va a funcionar. Hazlo desde la información, sin molestia. Porque eso implica que no te estás valorando ni siquiera tú mismo o tú misma. No es verdad que tú tienes que llorar para reclamar algo que tú crees que te pertenece a ti por derecho de conciencia. No lo hagas. Tú le dices con toda tranquilidad y con elegancia, no me merezco que me hables así. Y punto. Pero no desde el reclamo. Porque te repito, en el momento en que tú te vienes abajo, te pones triste, lloras y le dices que no me merezco que tú me trates así, tú misma o tú mismo no te está dando valor y luego estás haciendo ver las cosas desde un punto de vista que no es. Estás reclamando a la otra persona que te valore y tú no te das el valor que te corresponde. Porque si tú te das el valor que te corresponde y sabes de verdad que no mereces que la otra persona te responda de esa manera, tú no tienes por qué llorar. Tú se lo informas para que se acuerde por si se le olvidó. Oye, no merezco que me hables de esa manera. Pero sin esa información, no reclamo. Así que recuerda que a partir de ahora, no reclames merecimiento. No reclames merecimiento, pero nunca, sobre todo nunca, te vengas abajo por una situación donde las cosas no estén saliendo bien. Simplemente infórmale que no mereces tener eso. El merecimiento genera paz, no agobio. En el momento que usted se siente mal por una situación que está pasando y usted comienza igual otra vez a decir, no me lo merezco, y comienza a sentirse mal, ya no sea una discusión, sino algo que te pueda suceder a ti, cualquier cosita, lo que sea. Si usted lo dice con agobio, ya no es merecimiento, puede ser hasta sentimiento de culpa, puede ser rabia, puede ser otra cosa, pero ya no es merecimiento. Ya es incluso poco valor hacia ti mismo o hacia ti misma. No te puede generar nunca el merecimiento, el sentimiento de culpa. Si lo tienes, no puedes sentirte culpable por eso. Simplemente tienes que, y te voy a decir algo, al finalizar hoy, voy a traer un experto, a una persona que no solamente es un estudiante de mi escuela de oratoria, que por cierto, un saludo a todos mis estudiantes de la quinta edición, no, y de la cuarta y de la tercera y de la segunda y de la primera, a todas las ediciones
de mi escuela de oratoria. Un abrazo, un saludo muy grande para todos, y hoy voy a tener a uno de mis estudiantes de la última edición, de la quinta edición, en este momento, que se va a conectar desde México. Se llama Michael Walker y se los voy a presentar. Es espectacular y vamos a tener una tertulia entre él y yo. Vamos a conversar un poquito sobre lo que es precisamente el merecimiento y ver que una persona como él, experta en estos temas, nos puede decir acerca de ello. Mira esto, el merecimiento es proporcional al valor que nos damos. Mientras tú vas recibiendo, y esto duele para las personas que están pasando por un momento complicado, pero el merecimiento es proporcional a lo que damos. Es decir, si yo doy más, merezco más. Es que es así, no hay de otra manera. Pero mucha gente pretende no dar, o dar muy poco y recibir mucho. Y ustedes saben que es así. ¿Cuántas personas conoces tú, allá afuera, no tú? ¿Cuántas personas conoces tú que esperan que la pareja dé más de lo que tú le das? O que tu familia esté más pendiente de ti de lo que tú estás pendiente de ellos. O que tus amigos estén más de acuerdo contigo de lo que tú estás, más pendiente de ti de lo que tú estás pendiente de ellos. O cuánto valor aportas tú a tu entorno como para exigir que todo el mundo a tu alrededor esté pendiente o que aporte valor a tu vida. El merecimiento es yo doy y recibo. Esa es la manera correcta como funciona el merecimiento. Y no entender cómo funciona el merecimiento es entonces esperar que, pues no sé, porque soy, yo qué sé, el hijo de papi o el hijo de mami, entonces por merecimiento me tienen que venir las cosas, no importa, hasta gratis, porque sí, pues porque me corresponde. Y no funciona así. En función de lo que des, recibirás. Y déjame decirte otra cosa, no es cierto que doy y recibo a veces en la misma magnitud. A veces hay que dar más para poder recibir una gran cantidad. Me gusta pensar así y me ha ido muy bien recibir el 50. Por lo tanto, si quiero recibir el 100, tendré que aplicarme o dar el 200%. Y esto ha sido una fórmula que me ha funcionado mucho, porque lo he hecho con mis negocios, lo he hecho con mis ideas de emprendimiento, lo he hecho con mi familia, lo he hecho con mi tribu, con mis estudiantes de la Academia de Oratoria. Da mucho más de lo que ellos esperan. A tu familia dale más de lo que ellos esperan. A la gente de tu casa, a tu pareja, dale más de lo que la pareja espera. Y verás que recibirás en abundancia cariño, recibirás en abundancia un montón de cosas que a veces nos quedamos cortos. Y entonces caemos en esa situación donde empezamos a reclamar o a pedir. Fíjense una cosa, ¿no? Hay emociones negativas, como ya les dije hace ratito, ¿no? La tristeza o la rabia de reclamar el merecimiento. Viene de ese poco valor que nos damos a nosotros mismos. Pero es que el miedo también viene de ahí. Porque el miedo es, la persona cree que puede suceder algo malo por merecimiento. O sea, si tú estás claro o estás clara de que por merecimiento, porque te has dado valor a lo que tú has hecho, a lo que tú has dado, no mereces que algo malo te sucede, porque vas a tener miedo. En el momento en que entra el miedo, tú le estás diciendo que el merecimiento no lo tienes. No sé si me explico bien. Si yo me he dado valor, sé lo que he dado, ¿por qué voy a esperar que el resultado sea negativo? ¿Por qué voy a esperar que las cosas no sean como yo las estoy creando? No tiene lógica. Es como, imagínate una persona que sea dentro de su pareja muy leal, muy íntegra, muy cariñosa, muy atenta, muy caballero, muy dama, que se entrega al 200% a la relación, que da libertades desde el buen punto de vista, que es caballero desde el punto de vista en cuanto, o dama, como lo dije hace ratito, en cuanto a lo que son atenciones, a tratarse bonito, a comprender, a escuchar. ¿Cómo esa persona puede tener miedo de que la otra persona le sea infiel? Si lo estás dando todo y lo estás haciendo de manera correcta, sin apegos, sin tener que estar persiguiendo a la otra persona, porque sabes por tu merecimiento y por el valor que te has dado, de que tú eres capaz que esa persona se sienta bien a tu lado y que no tenga que estar buscando nada de ningún lado. Pero las personas que a veces tienen celos y que están persiguiendo a los demás, que creen que la pareja le puede gustar a otra persona o se puede fijar en otro, esos son miedos. Y esos miedos vienen del merecimiento. Entonces tú no te mereces que esa persona te sea leal e íntegra. ¿Por qué no te lo vas a merecer? Te lo mereces. Así que quítate ideas de que una persona, pero te lo estoy diciendo con una pareja. Esto lo puedes aplicar a cualquier cosa.
Si tú tu trabajo estás haciendo la cosa correcta, trabajando, dándole con ganas, con fuerza, administrando bien tu negocio, haciendo las cosas como se tienen que hacer, cumpliendo con todos los pagos, todo correctamente, aplicando las cosas que se tienen que hacer a nivel de negocio correctamente. ¿Cómo te va a preocupar que el negocio, si te has preparado bien y si has hecho las cosas como tienen que ser, tendrás un colchoncito por ahí para cuando vengan los meses bajitos, tener cómo soportar esos meses bajitos? Pero si no se tiene eso, por ejemplo, y realmente tú el dinero que entra no lo sabes administrar y en tiempos de abundancia te lo gastas todo, sabiendo que pueden venir, porque los negocios son así, pasan por diferentes situaciones. Entonces cuando la cosa comience a bajar, como tú te gastaste el dinero y no supiste hacer cuando había tiempo de abundancia, entonces tú dirás, no me lo merezco porque yo he trabajado mucho, pero también te lo has gastado mucho. Eso es a lo que me refiero yo realmente. Esa es una de las cosas que quiero que quede claro. Una persona que pasa por problemas de salud, por ejemplo, esto es muy importante también saberlo, una persona que pasa por problemas de salud y dice, oye, estoy pasando por esta situación, yo no merezco estar en esta situación. Bueno, habría que analizar qué fue lo que generó que pase por ese problema de salud. Pero voy al caso más crítico, ¿no? Al caso o al momento donde estás pasando por una situación muy, pero muy crítica. Pues si eres una persona que has hecho los méritos en cuanto a tu salud, que meditas, que practicas todo lo que sea necesario para que tu salud sea óptima, y tienes ese poder en tu mente de saber que las cosas te van a salir bien, no puede haber por merecimiento un resultado que no sea el que tú esperas. Y tienes que pensar así. ¿Cuántas personas, y te lo digo porque en mi familia hay médicos, cuántas personas he visto que se le diagnostica una enfermedad grave y lamentablemente rápidamente se vienen abajo, mientras otras personas con la misma enfermedad enfrentan la situación con gallardía y viven muchos años? Entonces, cuando tú entras, que el miedo entra en el cuerpo por una situación física, también puede ser por una enfermedad, también puede ser que por merecimiento le dé fuerza a que vaya a suceder lo peor en el menor tiempo posible, perdón. Entonces, ni en esa situación, por merecimiento genera, gracias a un nivel de pensamiento de altura, un nivel de conciencia de altura, gracias a eso, no mereces pasar por situaciones muy complicadas o muy duras o muy difíciles, y vas a poder superarte también. Si yo te hablo desde el punto de vista mental, ¿vale? Tú tendrás que seguir lo que la ciencia diga, pero yo te estoy dando es una preparación mental incluso para enfrentar esas situaciones. Muy bien. Una cosa que sí me he dado cuenta es que la gente es muy injusta, muchos. Porque lo que te sucede para ti es bueno es por merecimiento, pero lo que te sucede malo no. Mira, acepta con humildad, aparta tu ego y tu orgullo y acepta con humildad que las cosas a veces que nos suceden, malas o no tan buenas, también es por merecimiento. Y en lo que captes ese mensaje y te des cuenta que tú has podido generar eso, porque el merecimiento es una reacción de algo que yo doy, cuando tú entiendas que que lo que te sucedió es producto de algo que tú generaste, como creador podrás modificarle. Y ese es el gran poder que tenemos todos los seres humanos. Tenemos el control de generar y crear cambios importantes en nuestra vida. Y eso también se logra por merecimiento. Te voy a decir sincero, si estás en un sitio donde no te gusta, vete. Si estás en un sitio donde no te sientes bien, cambia de sitio. Y muchos me dirán ahora, Robinson, pero mi trabajo, ¿cómo puedo cambiar? Bueno, tú no, por merecimiento mereces estar ahí, te pregunto. ¿Tú por merecimiento crees que debes estar en ese trabajo toda la vida, o tú crees que mereces algo mejor y que vales más y que mereces ganar más? Es cuestión de que comiences a buscar antes de irte de ahí, por supuesto, pero es cuestión de que te vayas a buscar. Eso es lo que hay que hacer. Es lo primero. Una de las cosas que voy a recomendarte es que actives el merecimiento todos los días. Nuestro nivel de crear acciones para recibir reacciones es consciente. Y no es que yo voy a hacer un favor para recibir un favor. Yo no te hablo de eso, porque el que hace el bien no mira a quién, ni siquiera lo hace pensando en que va a venir algo. Pero lo que sí es cierto es que esa ley funciona, quieras o no. Y como sé que funciona, y te lo estoy diciendo a ti que funciones, aplícala de manera consciente. Es decir, haz o comienza todos los días a activar tu ley de manifestación tan maravillosa como lo es el merecimiento, y verás las consecuencias extraordinarias que creas. Cómo empieza el universo a responder, cómo empiezan un montón de cosas a tu alrededor a trabajar en función de lo que tú le estás dando, sobre todo lo que tú le estás dando.
Y quiero terminar antes de darle la entrada a un experto que nos puede hablar de algunas cositas. Como te dije, va a estar nada más y nada menos que el Michael Walker desde México. Va a compartir con nosotros un ratito ahora. Pero antes de darle la entrada, quería dejarte con una frase que escuché en estos días y que me gustó mucho, y es lo siguiente: quien reclama su valor no está seguro de lo que tiene. Quien reclama su valor no está seguro de lo que tiene. Es más, quien reclama su valor entonces no sabe cuánto vale. No se te olvide. Si tú sabes cuánto vales, no tienes por qué reclamarle a nadie que te dé el valor que te corresponde. Pues nada, vamos a darles entonces la entrada a nuestro super Michael Walker. Michael, bienvenido, crack. Muchas gracias, Robinson. Pues aquí con todo gusto de poder participar contigo en este podcast con un gran tema. Gracias por la invitación y pues a tus órdenes, platiquemos. Claro que sí. ¿Cómo está México? Bien, empieza ya el frío, ya empieza a cambiar el clima, pero bien, contentos, tranquilos dentro de todo lo que se está viviendo, lo más tranquilos posible y pues enfocados en lo positivo, solamente dejando al lado todo lo demás, porque lo demás no tiene cabida, pues no solo en México, no solo en España, sino no debe tener cabida en el planeta Tierra. Que se vaya a otro planeta y aquí estamos contentos porque nos da la gana. Eso es, oye, me gusta eso de, oye, eso que se vaya para otro planeta. Eso está buenísimo, ¿eh? Me ha encantado. Que se vaya para otro lado. Hay muchos planetas. Claro, tuvo que venir a este, hombre, que se vaya para otro lado. Oye, Exacto. Una cosita que te voy a decir, bueno, y no le deseamos mal si hay vida en otro planeta, no le vamos a desear mal nada a nadie, pero que se vaya para otro lado. Mira, una cosa que te voy a decir, qué ganas tengo de ir a México. Tú sabías, bueno, yo sé que lo sabes, que cuando aquí en España cierran las fronteras, a mí me tocaba estar el martes de esa semana en México. Y tú ibas a estar en una de mis conferencias allá, ¿no? Correcto. Ya, qué ganitas. Pero bueno, el 2021 nos debe lo que el 2020 no nos dio, por merecimiento, que es el tema de hoy. Por merecimiento, yo siento que voy a estar ahí, por merecimiento. Vamos a compartir y tengo la certeza y la seguridad de que en algún momento vas a estar en uno de los escenarios conmigo, porque para los que no conocen a Michael, sigan a Michael. Michael realmente es un muy buen comunicador. También tienes podcast tú, ¿no? Tengo podcast, tengo el canal en YouTube, página en Facebook, por todos lados ahí estamos. Qué bueno, pues nos dejas al final todas las maneras de conectar contigo y de saber de tu mensaje, que también es algo que yo le digo a mis estudiantes. Todos tenemos un mensaje importante que dar y esa es una de las cosas que ha hecho que Michael esté aquí hoy. He visto el mensaje de él, he visto cómo lo comunica, he visto la pasión que le pone a lo que dice y es realmente impactante. Me encanta la labor que estás haciendo y te doy la enhorabuena por ello. Bueno, vamos a entrar en el tema, Michael. Mira lo siguiente. Yo le estaba hablando a la gente que nos escucha sobre lo que era el merecimiento, ¿no? Y yo le decía que el merecimiento tiene que ver con el valor también que tú te das a ti mismo, que la persona que reclama el merecimiento, que lo reclama, entonces posiblemente no sepa el valor que realmente tiene, ¿no? Y ahí a veces hasta un error de comunicación hay con uno mismo. Pero yo quiero unir más ese conocimiento que tú tienes acerca de lo que por merecimiento nosotros tenemos. Yo tengo unas preguntitas aquí y voy a empezar con la primera, a ver qué nos puedes ayudar y en qué podemos orientar a la gente que nos escucha con respecto a esto. Y una cosa que me preguntan mucho cuando he hablado de la ley del merecimiento, ahora que acabo de dar 4 conferencias y en unas hablé de la ley del merecimiento, había una persona que me escribió en privado y me decía, Robinson, dime, ¿cómo puedo hacer para sacarle mayor provecho a esa ley de merecimiento? O sea, ¿cómo hago para poder aprovechar en el buen sentido de la palabra que el merecimiento es algo que puede funcionar a mi favor? ¿Qué le podemos decir a él y a ella y a cualquier persona que nos pregunte? Mira, es muy interesante el tema, es apasionante porque todos sabemos, de cierta forma sabemos que merecemos, pero no siempre nos la creemos. Una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo y son dos cosas totalmente diferentes. En muchas ocasiones podemos pensar la parte romántica de que merecemos mucho porque somos hijos de Dios, porque nos ama, porque todos los días tenemos un bello día, tenemos una nueva oportunidad. Pero yo me he dado cuenta que el merecimiento, hay 2 tipos de merecimiento desde mi punto de vista. Existe el merecimiento que tiene que ver con el ego y existe otro merecimiento que tiene que ver con la carencia. Muchas veces cuando nosotros tocamos el merecimiento desde el punto de vista, como lo mencionaste, de la autoestima, o más allá de la autoestima, desde el propio concepto o autoconcepto de valor que tenemos de nosotros mismos, probablemente por experiencias pasadas
propias o ajenas, pueden ser de nuestros padres, de nuestros amigos, de la familia o cosas que hayamos visto en la vida, podemos empezar a pensar que no somos necesariamente merecedores de todo eso bueno que la parte romántica nos dice que lo somos. Y ahí es donde entra esa disyuntiva interior a través del pensamiento y de la emoción, donde por un lado sabemos que merecemos, pero por otro lado no lo creemos, porque quizás hemos en algún momento soñado algo y quizás ese sueño no se logró, o hemos emprendido algo y el resultado no fue el que nosotros queríamos. Entonces, en muchas ocasiones entramos en ese conflicto de entre creo que no merezco, pero la vida me dice, o los libros, o el desarrollo personal, o las personas, o la familia que me quiere, me dice, tú mereces mucho. Y entra esa lucha interior donde yo he llegado a la conclusión donde prácticamente, creo yo, es un pensamiento muy personal, donde creo yo que Dios es manco, donde Dios no tiene brazos. Y por eso nos dio a nosotros los humanos los brazos. Y no se los dio, por ejemplo, a los pollos. Los pollos tienen alas, pero no tienen brazos. Nos lo dio a nosotros, a los humanos, porque Él a través de nosotros puede lograr mucho de lo que Él quiere lograr. Y cuando nosotros entendemos ese concepto, por lo menos cuando yo lo entendí, donde a través mío Él podía seguir creando, entendí el concepto de que todos somos creadores, entendí el concepto de que todos somos uno, y ahí empecé a entender que sí merecía el poder hacer lo que yo quisiera hacer. Siempre y cuando, obviamente, pues sean cosas que van enfocadas en ayudar a las personas, en que sean cosas, pues, positivas, porque el poder creador puede ser tanto para crear como para destruir, y el merecimiento también puede ser desde la parte de carencia, donde siento que merezco poco, o la parte de ego, donde puedo sentir que merezco mucho, pero que en esencia no necesariamente sea ese como tal el merecimiento. Yo me he dado cuenta, hay una frase, por lo menos aquí en México se dice mucho, me imagino que en España también, una frase que es ser, hacer y tener. Y originalmente uno piensa, cuando estudias esa frase, pues piensas que es una frase lineal, que los resultados, el tener, el resultado proviene del hacer y el hacer proviene del ser. Pero en mi vida yo me he dado cuenta que no es una frase lineal, es una frase circular. Porque muchas veces para poder entender quiénes somos, tenemos que hacer cosas. Antes necesitamos hacer cosas. Pero también a veces para poder hacer cosas necesitamos tener cosas. Entonces, no hay un antes y hay un después. Todo es parte de un conjunto donde también el concepto, por ejemplo, de dar y recibir, muchas veces lo hemos visto, lo hemos escuchado e incluso hasta lo programamos o lo proyectamos a los demás, de decir, oye, el objetivo en esta vida es dar y recibir, es parte del proceso, pero dar y recibir es una sopa de dos ingredientes, vienen de la mano. Para nosotros poder dar, por un lado tenemos que haber recibido, pero por otro lado para poder recibir tenemos que haber dado. Entonces es un poquito el concepto del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Y es el concepto en sí, es dar y recibir. El dar proviene desde el interior. El recibir puede venir del exterior y se puede convertir en un dar mayor. Entonces, desde mi punto de vista, contestando esa pregunta es, ¿cómo nosotros podemos sabernos merecedores y aprovechar la ley? Simple y sencillamente sabiendo que tenemos la capacidad de hacer cosas todos los días y de hacer algo diferente y de hacer algo positivo y de hacer algo que ayude a los demás. El solo hecho de saber que podemos hacer algo, no necesitamos saber qué hacer, pero el solo saber, el hecho de saber que podemos hacerlo, ya nos hace conscientes de ese enfoque de merecimiento. Y ahora viene la parte, obviamente, de hacerlo para poder llegar a ese punto de tener los resultados y ahora sí poder tener la creencia de que somos merecedores. Porque muchas veces yo me he dado cuenta, y por lo menos en mi caso muy particular, hace algunos años, donde la creencia estaba en el suelo, estaba en la lona, como decimos aquí en México, porque a lo mejor los resultados que yo estaba teniendo no eran los que yo quería, pero tampoco estaba yo haciendo el esfuerzo que yo requería para poderlo obtener. Tiene que haber una congruencia. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos la capacidad de hacer algo, ese es para mí la llave que abre la ley para poder nosotros demostrarnos a nosotros mismos de todo lo que somos capaces y de todo el merecimiento que tenemos, pues simple y sencillamente por el hecho de seguir vivos. Yo también creo mucho que todos tenemos una misión en esta vida, y la misión es temporal, no creo que es una misión completa, creo que la misión va cambiando conforme vamos viviendo, pero esa misión
podemos pasarnos la vida y podemos morir incluso buscándola y pensándola y sentarnos a filosofar de qué soy bueno o en qué voy a lograr. Pero la vida, la misión, el propósito, la razón de ser, lo vamos a descubrir siempre en el hacer. En el hacer, para mí, desde mi punto de vista, está la clave. Y en el mismo hacer vamos a ir puliendo hasta descubrir quiénes en verdad somos. Y por supuesto vamos a tener todos los resultados que queramos. Para mí el secreto del merecimiento está en el hacer, en saber que somos capaces de hacer algo importante en cualquier magnitud, para alguien, para nosotros, para el planeta, todos los días. Es muy importante lo que estás diciendo. Mire, me dejaste pensativo en algo, ¿no? Porque a veces no somos tan conscientes, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos en ese hacer, que podemos, hablamos de creencias, hablamos de experiencias, de cosas que podíamos incluso recibir de generaciones anteriores. Entonces, imagínate la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra generación, que tomamos conciencia de que por merecimiento vamos creando, bien o mal, pero hay una creación hecha, como bien dices, producto de un hacer. Ahora, mira la responsabilidad que tenemos, ¿no? Tenemos hijos, somos ejemplos para una generación que viene, y como nosotros hagamos algo mal, así el merecimiento, lo que recibamos sea negativo, ellos que nos siguen porque creen que nuestra verdad es la verdad absoluta, nuestros hijos me refiero, seguirán repitiendo un patrón y recibiendo por merecimiento algo que han heredado, pero por creencias, por una idea mía, ¿no? Entonces, o por una idea de nosotros como padres. Y es algo que me gustaría, porque esto que acaba de decir Michael es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que el hacer, como no existe una verdad para mí, no existe una verdad absoluta, existen muchas verdades relativas, cada quien tiene su propia verdad y en función de eso crear realidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que tenemos. Mire, yo sé que alguien me puede preguntarse ahora, ok, ¿cómo sé yo si lo que yo tengo, si mis creencias son buenas y producen cosas buenas precisamente por el fruto que estás obteniendo? Entonces, ese ser, en qué te has convertido y en qué es lo que tienes hoy en día. Porque no solamente en la parte material, sino todas las cosas que has logrado, incluso que no son materiales, esa buena comunicación con tu familia, esa buena comunicación con tu entorno, te van a producir o te van a generar una guía perfecta para saber si por merecimiento estás haciendo esas mismas cosas que Michael nos está haciendo ver ahora. Gracias, Michael. Tremenda respuesta. Tremenda respuesta. Mira, yo tengo una anécdota personal de un momento donde entendí la ley del merecimiento, ¿no? Y eso lo viví cuando, yo lo decía en una de las conferencias, cuando un momento donde lo mío era tanto los negocios, que empecé a descuidar a la familia de una manera tan espectacular, enfocado en los negocios, que no me di cuenta que la familia mía la estaba perdiendo. Y cuando me di cuenta ya era muy tarde. Entonces me regresé a recuperar a mi familia, porque yo decía, por merecimiento no merezco perder a mi familia. Pues resultó que ya era muy tarde, había perdido a mi familia, y cuando intenté recuperar los negocios, ya el negocio lo había descuidado tanto que también lo perdí. Y eso afectó mi salud. Entonces, hubo un momento donde yo me miraba al espejo y decía, pero si yo soy buena persona, yo no merezco esto. Es ahí donde desperté y me di cuenta que cuando nos hacemos responsables de que sí somos creadores, por merecimiento puedo generar algo que después yo recibo una respuesta. Entonces esa respuesta depende mucho de lo que yo sea capaz de hacer, como bien has dicho tú. Oye, ¿tú serías capaz de compartirnos alguna experiencia donde esta ley ha funcionado en tu vida? ¿Alguna experiencia propia donde has visto la ley manifestada? Sí, por supuesto. Habría muchas anécdotas, pero ahorita rápido recuerdo dos, y justo lo que hablábamos hace un momento, y te las quiero compartir. Recuerdo una, cuando yo era adolescente, yo tenía un concepto del merecimiento, pero desde la carencia. El merecimiento para mí era algo que te tenías que ganar con el sudor de tu frente, que tenías que luchar para entonces merecer algo. Y yo me acuerdo muy bien, algo muy básico, muy simple, donde a veces nos invitaban a alguien a algún restaurante y la persona que iba a pagar no era yo, era a lo mejor o mis padres o algún tío o algún familiar. Yo recuerdo que tenía el merecimiento tan en el nivel de carencia, donde yo cuando llegaba la carta, el menú para ver qué era lo que íbamos a ordenar al restaurante, yo comía por lo barato y no por lo que se me antojaba, porque yo no era el que iba a pagar, o sea, no me sentía merecedor de que me pudieran invitar a una buena comida, y pedía lo más económico. Esa es una anécdota. Y luego tengo otra
donde en algún momento también en mi vida muy complicado, similar al tuyo, donde pues todos en algún momento hemos pasado por la montaña rusa económica, quizás por no saber cómo administrar nuestro dinero, no saber cómo poder enfrentar las cosas que se nos presentan, pues llegó un momento donde me quedé sin trabajo, donde me quedé sin dinero, pero me quedé con deudas y con gastos diarios. Entonces, ahí en ese momento yo dije, bueno, pues tengo mucho conocimiento, soy una persona valiosa, soy una persona que todos me dicen que tengo grandes dones y todo esto. Decía, bueno, pues yo merezco un muy buen trabajo y merezco que me paguen muy bien y merezco muchas prestaciones. Pero ese merecimiento desde el ego estaba solamente en mi cabeza. Y pasaron meses, no semanas, no días, meses en los que yo seguía con esa idea clavada en la cabeza diciendo, es que yo merezco, y yo merezco que me hablen de una buena empresa, y yo merezco que me den un buen puesto, y de repente por ahí me llegaba algún correo de alguna propuesta de trabajo, y si yo no la veía tan merecedora de mí, fíjate cómo estaba el nivel del ego, yo pensaba que la empresa me merecía a mí, yo la rechazaba. Y hasta que después de varios meses y de llegar a un punto literal de pasar hambre, fue donde dije, bueno, hay que hacer algo. Y ahí entra la clave del hacer. Y pasó algo muy interesante. Yo soy muy creyente, muy creyente en Dios. Soy muy creyente en que Él nos está hablando todos los días. No nos habla como tú y yo hablamos, pero se comunica a través de las señales con nosotros de 1000 formas. Entonces empecé a hacer caso de esas señales. Pero caso a ciegas, porque muchas veces podemos percibir una señal, no sé si te ha pasado, nos llega una señal o le pedimos, dame una señal de algo y te la da y la negociamos. Antes de tomar acción empezamos a negociar con él, no, pero es que mira, me gustaría más así, o sea, nos está dando la señal y una señal nos va a llevar a otra y a otra y a otra. Bueno, a lo que voy es, un día en la noche, yo le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, hablé con el patrón, así le digo yo, le dije, algo tiene que pasar. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, como relojito, abrí los ojos. Yo no usaba, como no tenía trabajo, pues ni para qué ponía alarma, ¿no? Pero a las 5 de la mañana abrí los ojos, me levanté, me fui a la computadora, me puse en internet y apareció a través de las redes sociales un libro. Y leí ese libro. Un libro electrónico que en aquel momento, ahorita ya no lo hago, pero en aquel momento lo descargué pirata. Porque no tenía dinero para poderlo comprar, o sea, era, es más, no había opción de o compro el libro o como, o sea, no había ni para una de las dos, entonces lo descargué y pirata, pero estoy convencido, ahora lo entiendo, de que él me llevó a ese libro, el patrón, porque ahí me empezaba a decir, hay que empezar a hacer cosas distintas y hay que pensar distinto. Y cuando yo empecé a hacer cosas distintas, que empecé a partir de ese día a despertarme todos los días a las 5 de la mañana, haciendo cosas muy simples. O sea, ahora sí, a partir del segundo día, poniendo una alarma para despertarme a las 5 de la mañana, porque descubrí que a esa hora había silencio, podía estar conmigo mismo, podía gritar, o podía quejarme, o podía escribir, o podía simplemente tomar un café o un té y relajarme. Empecé a levantarme a las 5 de la mañana y a esa hora empezó a suceder la magia. Empecé a hacer algo yo muy simple. La palabra es hacer algo, que era levantarme a las 5 de la mañana. Y la información empezó a llegar, las señales empezaron a llegar. Y eso me empezó a llevar a tener oportunidades que en mi vida se me habían ocurrido, que nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a poder estar haciendo eso. Y gracias a ese nuevo merecimiento basado en el resultado por haber hecho algo tan simple como despertarme temprano, que igual y podría haber sido cualquier otra cosa. No quiere decir que todo el mundo, si te levantas a las 5 de la mañana, ya por eso mereces y por eso las cosas van a pasar. Pero a través de hacer algo tan simple como simplemente cambiar tu horario de sueño, la vida empieza a regresarte cosas distintas. Y ahí es donde, si nosotros estamos en nuestro momento, estamos alertas, estamos abiertos a que la vida nos sorprenda, sin lugar a duda lo va a hacer. Lo que es bien importante es hacer algo y seguir las señales, no negociarlas. Todos, dependiendo de lo que creamos, sea Dios, la fuente, la energía, el universo, como nosotros lo queramos ver, se comunica con nosotros. Y hay miles de formas de cómo lo hace. Bueno, cada vez que recibamos una señal, hagamos caso y vayamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Y esa nos va a llevar a otra y a otra y a otra. Y cuando unimos los puntos, como decía Steve Jobs, cuando llegas al resultado, volteas hacia atrás y unes los puntos, entiendes el para qué pasó todo lo que tenía que pasar. Hoy por hoy yo puedo unir todo y sé por qué me pasó y para qué me pasó. En su momento no lo sabía,
hasta que tomé acción de algo distinto, de algo que no hacía, e hice caso. Y en ese momento entendí, y uno de los conceptos que me ha quedado muy grabado en mi cerebro y en mi corazón es que el que entiende cambia. Mientras no entendemos, no cambiamos. Podemos querer cambiar, pero si no hemos entendido, no cambiamos. Necesitamos entender para cambiar. Entonces, esas experiencias de falta de merecimiento desde la carencia, o desde merecimiento desmedido, desde el ego, pues simple y sencillamente son los opuestos para que nosotros busquemos el punto en común, y ahí empezamos ahora a descubrir lo que en esencia es el merecimiento y de todo lo que la vida tiene preparado para nosotros. Eso es espectacular. Bueno, y de todo también lo que has dicho, importante para que quienes nos escuchan no se queden con la idea. Michael en su momento descargó algo en ese momento donde no había, o comías, no había ni para comer, dijiste, ¿no? Descargó un PDF, cuestión que yo puedo dar fe que hoy no lo hace, y puedo dar fe como escritor porque Michael hace poco compró mis libros y hasta que no le llegaron a México no hubo manera de que él los buscara de otra manera, y eso te engrandece también, porque nosotros tenemos que saber que en esta vida, como bien lo estamos diciendo, todo genera una reacción del universo hacia nosotros. Yo, de todo lo que has dicho, la frase para mí más impactante es leer las señales, ¿sabes? Leer las señales. Esa frase me la voy a grabar. Me parece maravilloso, porque y a veces somos injustos también, Michael. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos llega la señal y nosotros, bueno, no yo, pero sí hay mucha gente que le llega una señal y dice, bueno, esto es suerte, esto es porque a aquella persona se le ocurrió decírmelo, menos mal que fue, pero no lo lee como una señal, no entiende, para mí, que afuera hay algo, y por qué no creerlo, aquellos que son muy pocos creyentes, de que afuera hay algo que tiene esa magia maravillosa de poner todo a nuestra disposición para que nuestra intuición conecte con eso. Y para mí eso es Dios, así como para ti también. Entonces, cuando la gente también se abre un poquito, ¿no?, a la posibilidad, a los que no son creyentes, cuando te abres un poquito a entender que puede ocurrir, que puede ser, ¿por qué no?, darle un voto. Mire, yo recuerdo una vez, te cuento esto aquí, que quede en secreto entre tú y yo y todo lo que nos van a escuchar. Yo recuerdo una vez una persona que me decía que no creía en Dios. Y cuando yo le decía, oye, pero es que Dios, me decía, no me hables de Dios, pero así mismo, ¿no? Una chica. No me hables de Dios porque yo no creo. Entonces hubo un día que le pasan una citación para que abandonara su casa, porque le habían echado el trabajo, no tenía para pagar, tenía que, la estaban desahuciando, le estaban diciendo, o sacas esto o te sacamos de tu casa el día martes o el día miércoles de esa semana. Y aparte de eso, había llovido, se le habían mojado todos los muebles, y bueno, aquello fue un desastre esa semana para esta chica. Y yo le dije a ella, ¿no sería bueno acercarte un poquito a Dios en este momento? Y me dijo, Dios no existe. Yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Y me dijo, porque mira todo lo que ha hecho. Y yo le dije, pero no me acabas de decir que Dios no existe. ¿Cómo crees tú que esto puede ser obra de Él? Eso nunca se me olvidó. Y ella también se quedó pensativa, ¿no? Entonces ella dijo, vamos a ver, si es verdad lo que tú estás diciendo, entonces dime qué debo hacer. Y le dije, no, yo simplemente te estoy diciendo que le des un poquito de fe a que posiblemente tu vida pueda cambiar para mejor, y que te dejes guiar un poquito, porque como tú anulas por completo la posibilidad de que pueda venir una señal, una idea, porque no creen que haya una fuente, ¿sabes? Ese es el problema, que no creen que haya una fuente. Entonces, ¿de dónde te vienen a ti las ideas? Mira, la gente que nos está escuchando, yo le digo esto. Cuando a mí se me ocurre una idea, no se me ocurre a mí nada más. Yo estoy convencido de que a muchas personas se les ocurre al mismo tiempo. Y puede ser una idea brillante e incluso puede ser novedosa. Pero solo aquel que tome la decisión y que lea la señal, como acaba de decir mi amigo Michael, tomará la decisión de hacer, como dijiste en la pregunta anterior, y cuando se une la señal con el hacer, ahí es donde suceden lo que otros llaman milagros. Ahí vamos, en delantera. Mira, 2 preguntitas más, Michael, porque sé que estamos de tiempo un poquito corto. 2 cositas que quisiera que respondieras en una sola pregunta. La primera es, ¿tienes algún consejo que le pueda dar a que nos escuchan para sentirnos merecedores de las cosas buenas? O sea, yo sé que somos merecedores también de lo otro, porque lo dije yo antes de empezar. Pero ¿cómo hacemos para hacernos más merecedores de cosas buenas aparte del hacer? Y cerramos con
cómo evitar la culpa cuando las cosas no salen bien. Porque ese es el otro problema que yo veo. Salió mal, me siento culpable, y la persona que se siente culpable se viene abajo emocionalmente. Es mi culpa, yo lo provoqué y se siente mal, y eso puede paralizar. ¿Qué le podemos decir a esta gente? Mira, yo creo que desde el punto de vista de consejos serían tres. El primero es saber qué es lo que queremos, saber qué es lo que lo que buscamos en esta vida, que muchas veces no es tan fácil descubrirlo. Nuevamente hay que hacer cosas para descubrirlas. Pero una vez que tenemos claridad de por dónde están las cosas o hacia dónde queremos dirigirnos, lo siguiente es cuidar mucho con la fuente de información con la que nos reunimos. Si nosotros estamos escuchando a lo mejor algún familiar, alguna persona que tiene cierto poder para nosotros, o incluso las televisoras, etcétera, donde nos están diciendo que no se puede, que no es posible, que nosotros no tenemos la capacidad o que no lo vamos a poder lograr, pues si solamente conectamos con esa información, nos la vamos a creer. Y en automático algo sucede dentro de nosotros donde ya ni siquiera hacemos algo para ver si es posible o no. Entonces, primero hay que saber, tener claridad, y eso lo podemos descubrir también a través de hacer cosas. Yo al principio, como te decía, cuando se dio esa oportunidad a las 5 de la mañana, que efectivamente es el único libro que he descargado así y no lo vuelvo a hacer. De hecho, fíjate, lo descargué y después compré, ya cuando había dinero, compré 10 copias en una librería y se las regalé a 10 personas. Grande, o sea, por eso has creado el merecimiento que tienes ahora, crack. Enhorabuena. Exacto. Entonces, siempre hay que remunerar, ¿no? En esa ecuación, bueno, no había de otra y la información tenía que llegar. Pero una vez que uno tiene más o menos sensación de hacia dónde se quiere dirigir, nuevamente el universo, Dios, la fuente, nos va a dar esas señales de dirección. Nos va a decir, haz esto, habla con aquel persona, lee tal esta información, ve tal video en YouTube, conéctate al podcast de Robinson. Él te va a decir, te lo va a presentar. De nosotros depende si lo hacemos o no. Y ese hacer nos va a llevar a tener claridad. Y nos va a empezar a decir, oye, se me ocurrió tal cosa en base a lo que escuché, o lo que leí, o lo que intuí, porque también la intención es una gran fuente, una gran fuente de inspiración y una gran fuente de información. Entonces, necesitamos empezar a tener claridad. El segundo es, una vez que ya sabemos hacia dónde vamos, debemos de analizar con qué información estamos involucrados y cortar literalmente la información que no nos aporta nada en ese momento. No quiere decir que nos vamos a pelear con la familia ni que les vamos a hacer el fuchi, no nos vamos a hacer nada de eso. Simple y sencillamente nos alejamos un poco y buscamos información que nutre eso que queremos lograr. Cuando encontramos la información hay que tomarla, hay que adoptarla, hay que interiorizarla y hay que tomar acción. La gran frase de información es poder, para mí es una frase totalmente falsa, porque información por sí sola no es poder. Yo conozco muchas personas con gran capacidad de información, pero que no hacen nada en su vida y se la quejan y se la pasan diciendo es que el universo, Dios no me quiere. No, sí te quiere, lo que pasa es de que ya te dio todo, ahora te toca a ti ver y hacerlo. Entonces necesitamos reunirnos de información y si no sabemos dónde encontrarla, pedírsela directamente, decirle, oye, necesito esto, ¿cómo? Y tener la certeza de que nos va a dar la guía, nos va a dar la pauta y va a aparecer. Una vez que ya tenemos la información, ahora hay que consumirla, pero consumirla no solamente así nada más de leer rápido y dejarlo a un lado, o muchas personas que compran un libro y creen que por haberlo comprado ya lo leyeron y lo dejan ahí. No, hay que leerlo, o hay que tomar la experiencia, hay que vivirlo para entonces poder hacer que las cosas sucedan. Y por último, que bueno, ya van a ser 4, no 3 cosas de recomendaciones. La cuarta es agradecer anticipadamente. Pero fíjate bien, no solo se trata de agradecer, de decir gracias, o de todas las noches agradecer lo que pasó en el día. A mí me gusta más agradecer en las mañanas, aunque en las noches también lo hago antes de dormir, agradezco, platico con el patrón y le digo gracias por todo lo que vi, pero en la mañana me gusta agradecerle por lo que va a suceder. Yo le agradezco, gracias porque voy a conocer una persona extraordinaria, gracias porque se me va a presentar una oportunidad impresionante, gracias porque va a pasar esto. Aunque yo no sepa ni a quién voy a conocer, ni qué oportunidad se va a cruzar en el día, pero el solo hecho de habérselo agradecido, algo pasa que no tenemos capacidad, creo yo, los humanos, de entender cómo funciona en esa otra dimensión, porque en el momento que agradecemos, lo cumple. Y conoces a las personas y se te presentan las oportunidades
Y en ese momento empiezas a darte cuenta que por el solo hecho de agradecer anticipadamente, y obviamente tiene que haber una congruencia entre lo que agradecemos y que hagamos algo, porque si nosotros esperamos a que vengan y toquen la puerta y simple y sencillamente nos pongan en bandeja de plata, pero no estamos dispuestos a abrir la puerta, pues las cosas no van a pasar. Necesitamos agradecer y hacer. Entonces, eso creo yo que es lo que puede dar sentido al poder tener esos consejos, saber con claridad qué queremos, ponernos en la información donde está, sintonizar con la información, sintonizar con el lugar, con las personas, con la mentalidad y agradecer anticipadamente. Y así, sí o sí, va a pasar. Quizás no en el momento que nosotros queremos, pero tarde o temprano va a suceder. Y lo último que me preguntaste es cómo poder no sentir culpa. Es un tema también, ese es un gran tema. Mucho para hablar. Mucho. Podríamos aquí aventarnos temporadas de podcast. Exacto. Sin embargo, fíjate, Robinson, que en algún momento yo sentí culpa por cosas que hice, por cosas que no hice, por cosas que dije, por cosas que dejé de decir. Hasta que llegó un momento donde dije, a ver, lo hecho está, y hay de dos sopas. O salió bien, o aprendí la lección. Y cualquiera de las dos es buena. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir culpa es porque de alguna forma, dentro de nuestro propio autoconcepto, fallamos en algo. Pero yo estoy convencido que no fallamos en nada. Simple y sencillamente era un aviso, probablemente incluso una señal de Dios, de decir, oye, a lo mejor no es por ahí, pero vive la experiencia para que te des cuenta de que no es por ahí, porque el ser humano puede ser terco. A lo mejor hay que cambiarle para acá, hay que hacer algo diferente. Entonces, en vez de empezar a sentir culpas, yo lo que hice en aquel entonces fue hacer un inventario de culpas. Me senté conmigo también en una madrugada donde no podía dormir, donde tenía las culpas, incluso los hombros, yo los sentía completamente tensos, y eso era por todas las cargas que yo estaba pues cargando energéticamente, emocionalmente, y hice un inventario. Me senté con papel y lápiz y puse culpa por culpa. Y una vez que las escribí todas, que me acuerdo que estaba yo llorando porque las escribía y pues obviamente la emoción vivía nuevamente, regresé a la primera y la agradecí por haber sucedido en mi vida. Le agradecí a la culpa. Y después, en esa primera, me perdoné a mí por sentir culpa. Terminé una por una y después volteé la página. Volteé la página no solo metafóricamente, la volteé en serio y empecé a escribir una por una ahora cuál fue el aprendizaje de eso. Cuando yo volví a leer el aprendizaje me di cuenta que esas culpas, en vez de ser culpas, eran grandes regalos de la vida. Porque a través del entendimiento, a través de comprender el por qué se habían presentado en mi vida, que en su momento me generaron culpa por mi autoestima, por mi propio autoconcepto de valor, ahora se habían convertido en experiencias de vida que me estaban llevando a mi siguiente nivel. Entonces, si alguien en este momento está sintiendo culpas, primero que nada es no reprimirla, hay que dejarla que flore, hay que sentirla, hay que vivirla, incluso hay que disfrutarla para que no se repita, porque lo que no se disfruta se puede volver a repetir. Qué bueno. Entonces, hay que vivirla y después sentarnos y hacer un inventario. Hay que escribirla, hay que leerla, hay que vivirla, hay que perdonarla y después escribir cuál ha sido la experiencia, la ganancia, la bendición que hay detrás de eso. Y nos vamos a dar cuenta que en lugar de sentirnos culpables por algo, ahora nos sentimos dichosos porque eso sucedió en nuestra vida y cambia el paradigma y en ese momento puede cambiar todo. Espectacular. Oye, tremenda intervención tuya. Gracias por esta tertulia que hemos tenido, por esta conversación. Tú en México, yo aquí en Canarias, España, conversando a través de esta maravillosa tecnología y que podamos poner puntos de encuentro, ¿no? Puntos en común de un tema tan importante y que creo que le decía a la gente que estaba en las conferencias de esta semana lo importante de entender cómo funcionaba la ley del merecimiento y que quien tome conciencia de que esta ley sirve, de que esta ley funciona y que la podemos hacer funcionar a nuestro favor, entonces tendrá un poder creador en sus manos espectacular que la puede manejar incluso a conciencia. Eso es una de las cosas y una de las ideas de este podcast. Mi querido Michael, déjame enviarte un abrazo desde aquí, desde estas tierras maravillosas españolas, para ti, para todo. Ojalá que este abrazo no solamente llegue a ti, sino llegue a todos los mexicanos representados en una persona hoy. Gracias de verdad por abrirnos tu casa para que entremos un ratito
Gracias por venir a la nuestra y te esperamos acá en España. Ojalá el 2021 te podamos ver y podamos seguir conversando esto, pero cara a cara. Millones de gracias por venir y a todos, gracias por haber compartido con nosotros un rato hoy en el podcast. Y recuerden, cuando alguien te pregunta, ¿dónde escuchaste esto? Tú dices, lo escuché en un podcast porque lo dijo Robinson. Bueno, y si lo dijo Michael, tú vas a decir, y también lo dijo Michael. Gracias Michael, hasta luego. Chao. Robinson, un abrazo.